No. Ya, ya listo. ¿Cómo? Listo, ahora sí. Ya acá Entonces, me cargó todo. Entonces, volvamos, retomemos. Pero ¿Listo? espérate, Carlita, un momentico. espérame, Carla. Compartida de pantalla, a ver si sí funciona. Y, profe Carla, ¿será que es posible que su merced nos envíe el link por WhatsApp? Con eso lo compartimos y que entren directamente. No buscar Noti Teresiano porque eso nos mata. Listo, ya voy, ya voy. Porfis, qué pena con su merced, pero... ¿Ya están viendo mi pantalla? No. No, Yo voy a tener que cerrar mi aplicación de Chrome para poder, porque se me bloqueó. O sea, ustedes me ven, me escuchan, pero aquí sí, está señor. bloqueado. Ah, chanfle. Entonces, no sé, en cualquier momento se va. Entonces, mejor que se vaya ahora antes de empezar, ¿correcto? Y vuelva a entrar. Pero entonces... ¿Ahí me están viendo? Sí, señora. Ah, vale. Listo. Y se fue. ¿Me haces un favor? Yo vuelvo a entrar al vínculo que me enviaron en la invitación En el para que WhatsApp. me regalen este vínculo. El de StreamYard. Y me fui. Ve, ahora ni cerró. Dios mío. Bueno, me va a quedar mejor ahí. ¿Me escuchan? Sí, Sí. profe. ¿Y me ven? ¿También? Perfecto. Fuerte y claro. Si hablo muy duro, me disculpan. Ya estamos al aire, ya logramos solucionar todos los percances en vivo. Entonces, ahora sí damos nuevamente la bienvenida a todos los que en este momento están conectados con nosotros y pues también a nuestros participantes del conversatorio del día de hoy. Para la Escuela Normal Superior es un placer y realmente es un orgullo tener iniciar este espacio de conversatorio, pues es un espacio que nos permite abrir esa reflexión y ese diálogo en torno a la docencia y las dinámicas sociales, económicas, políticas y académicas que pues nos están encerrando actualmente. Contamos con la participación de unos panelistas bastante importantes, entonces quisiera como primero presentarlos brevemente para que todos los podamos conocer y luego ya damos paso al inicio del conversatorio como tal. Tenemos a la profe Cindy Carolina Muñoz, ella es de la Institución Educativa Departamental Pío X de Chipaque, es licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Educación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación, con experiencia en docencia en grados de preescolar y primaria en colegios urbanos y rurales en el aula multigrado. Tiene experiencia en acompañamiento de procesos de lectura y escritura para nivel preescolar, además del seguimiento y evaluación como par evaluador en la SDF 2019. Carolina es una apasionada por la educación preescolar y rural con habilidades para el trabajo en equipo con la comunidad y trabajo en pro de la educación y la calidad y la equidad. Adicionalmente es un honor tenerla acá porque pues el año pasado fue ganadora de uno de los premios en alguna de las categorías en maestros que dejan huella. Enseguida tenemos a Juliet Páez Avellaneda, ella representa la institución educativa departamental Ignacio Pescador y representa a la red de orientadores del departamento de Cundinamarca por provincia de Oriente.
Ella es bachiller normalista, trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica y CINDE. Tiene experiencia en la ejecución de programas educativos y sociales en varias zonas del país como docente orientadora y también, asimismo, tuvo la oportunidad de pretender al PTA del Ministerio Nacional de Educación entre el 2015 y el 2019, acompañando a los profes en el área del lenguaje. Actualmente retomó su perfil como docente orientador. También contamos con la participación del profe Jairo Sánchez Camargo, rector de la Institución Educativa Departamental Alfonso Pavón Pavón de Sáname. Él es licenciado en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en Pedagogía y Docencia de la Universidad La Gran Colombia y magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una gran experiencia en la formulación, gestión y administración de proyectos en el ámbito educativo, así como en la evaluación del impacto de los mismos en la ejecución de políticas educativas nacionales y latinoamericanas. Tiene un amplio también experiencia en la formulación de políticas de inclusión a poblaciones vulnerables y la evaluación de competencias básicas, laborales y profesionales. Por último, tenemos a nuestra licenciada Sandra Patricia Beltrán Mancera, como representante de la Escuela Normal Superior Santa Teresita, quien es magíster en Educación de la Universidad de los Andes con más de 10 años de experiencia en docencia básica, primaria y secundaria en el contexto rural. De esta experiencia nace su interés por la reflexión sobre el quehacer docente y el anhelo de aportar cada día la transformación de la educación en las comunidades. Sandra se destaca por su capacidad de realizar análisis, su espíritu crítico y argumentativo y la motivación por la interacción y crecimiento personal. Actualmente es la coordinadora de convivencia de nuestra institución y ha sido, ha tenido una trayectoria de educación en la Escuela Normal Superior Santa Teresita. Entonces, pues les damos la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por estar acá, por atender nuestra invitación. Y le damos paso a nuestra moderadora del día de hoy, que será la propia Andrea Marcela Mongui, coordinadora académica de la institución. Buenos días para todos. Para la Escuela Normal es muy grato tener unos invitados tan especiales como ustedes. Les agradecemos que estén acá, que compartan sus experiencias, todo lo que nosotros podamos aportar desde nuestro rol y desde nuestras instituciones para mejorar la calidad educativa de los niños y más en el contexto de la educación rural. Es bienvenido. Por lo tanto, pues damos inicio a nuestro conversatorio Retos de la Educación Rural en tiempos de emergencia. Y pues nosotros preparamos unas preguntas basadas en el documento oficial del Ministerio de Educación Nacional, Plan Especial de Educación Rural hacia el Desarrollo Rural y la Construcción de la Paz en el 2017. Aclaramos que entre 2016 y 2017 la política de educación rural ya estaba prácticamente puesta en marcha, se estaba socializando con las comunidades e iba a ser como un complemento al posconflicto y a todo lo que sucedía después de la firma de los acuerdos de paz. Realmente no sabemos qué pasó, pero pues toda esta política quedó como en stand-by. Nosotros como escuelas normales íbamos a ser uno de los garantes de este proceso, pero pues la documentación que hay es hasta el 2017, son nuestros referentes de calidad educativa y nosotros, aparte de nuestra experiencia, pues también quisimos traer documentos oficiales para hacer un poco más verídico este proceso y para que tenga el peso conceptual que le queremos dar y académico a este conversatorio. Las preguntas que nosotros formulamos para el conversatorio giran en torno a la educación rural y como a buscar una hoja de ruta, un camino, despejar como un poco el horizonte para que nosotros como instituciones podamos implementar algunas estrategias, buscar de pronto algunas soluciones a los problemas que más aquejan la educación rural. Por lo tanto, entonces formulamos las siguientes preguntas. La primera pregunta es, según el DANE, para el 2017 habían alrededor de 11.4 millones de personas que habitan el sector rural. De ellos, el 34.8% se encuentran en situación de pobreza multidimensional. Esto quiere decir que sus necesidades básicas no están cubiertas del todo, lamentablemente. De ellos, el 34%. Desde este panorama social y demográfico, ¿cuáles creen que son los retos o desafíos de la educación rural actualmente en Colombia? ¿Y por qué creemos que de pronto esos retos podrían ser como una hoja de ruta para que nosotros podamos ayudar
o contribuir con nuestro granito de arena para mejorar la calidad educativa, sobre todo en el sector rural. La segunda pregunta que nosotros formulamos, uno de los aspectos más sensibles de la educación rural es ofrecer procesos de calidad educativa a los estudiantes en condición de discapacidad o talentos excepcionales, y más aún en la situación que atravesamos por la emergencia. ¿Basta solo con la aplicación del decreto 1421? ¿Qué retos le impone la situación actual a los docentes que deben atender población con discapacidad y talentos excepcionales? Es importante hacer una mirada a esta población vulnerable que también está siendo afectada por la pandemia. Solamente basta con hacer unas guías personalizadas, solamente basta con darle aplicación al decreto que nos rige. Esa es como la pregunta más central que tenemos en torno a esta discusión. Una tercera pregunta que formulamos lamentablemente tiene mucha vigencia, sobre todo hoy. Una de las últimas noticias más dolorosas del país han mostrado cómo, a pesar de los acuerdos de paz, se sigue normalizando el asesinato de líderes sociales comunitarios y la vulneración de los derechos fundamentales de los niños en zonas rurales. ¿Qué particularidades priman en este contexto que facilitan las dinámicas violentas y el abandono estatal? Hoy y ayer estábamos viendo con asombro cómo nuevamente hay noticias sobre violaciones a nuestras niñas indígenas, especialmente en la cultura Nucacmacú, y pues creo que con estas particularidades, con estos contextos, la educación de pronto puede ayudar a cambiar un poco este panorama, y creo que es importante que retomemos estos temas de actualidad y sobre todo que nos afectan directamente a nuestros niños. La última pregunta que tenemos es: frente a la emergencia generada por el COVID-19, muchos de nuestros estudiantes del sector rural han optado por la deserción, puesto que las brechas sociales como el acceso a la tecnología, libros y recursos económicos para invertir en dispositivos electrónicos son escasos. Asimismo, algunas mujeres, madres cabezas de familia que validan la primaria y bachillerato en diferentes metodologías de educación para adultos, han visto truncado su proceso educativo porque ahora deben trabajar, ayudar a sus hijos en la realización de actividades escolares y responder por el hogar. ¿Qué alternativas puede generar la educación rural para este tipo de población vulnerable? ¿Qué podemos hacer las instituciones para mitigar este fenómeno? Hemos visto con asombro, pues me disculpa el profe Jairo, pero nosotras las mujeres hemos tenido que asumir dobles y triples roles en nuestros hogares debido a la pandemia. Debemos responder por nuestro trabajo, debemos responder por nuestro hogar, por los quehaceres domésticos y también por las actividades escolares de nuestros hijos. Es importante pensar cómo nosotros desde nuestras instituciones podemos ayudar a estas madres cabeza de familia que también han tenido este tipo de dificultades y que además de eso pues también deben lidiar de pronto con la manutención de una finca, con un trabajo extra, con la falta de dinero en la casa. Entonces también podemos reflexionar acerca de esto porque no solamente los niños son población vulnerable, también algunas mujeres, y todos en cualquier momento estamos en una encrucijada como estas de no poder de pronto cubrir nuestras necesidades básicas, poder aportar lo que nuestra familia necesita. Y pues nosotros desde la educación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos reflexionar y de pronto compartir experiencias pedagógicas y significativas que nos ayuden a todos a mejorar? Bienvenidos entonces a nuestro conversatorio. Damos inicio con la profe Juliet. ¿Me escuchan? Sí, señora. Vale, buenos días a todos. Muy agradecida pues por estar participando en este espacio, orgullosamente normalista. Entonces, cuando me invitan a estos espacios de conversación y de reflexión pedagógica, soy feliz porque sé lo importante que es en los procesos de formación, pues justamente presentar estas discusiones o conversatorios, reflexiones. Quiero saber si me están viendo la pantalla, ¿no? No, señora. Ahí. Aún no. No, profe, aún no vemos la pantalla.
como un poco lento. Bueno, voy a empezar. Regálame un segundito. Tú la puedes compartir, Carlita. Sí, ya la voy a compartir. Ah, No ya, te preocupes. creo que ya. Si quieres inicia, ya la voy a compartir. Ahora sí, ya. ¿Listo? Bueno, pues frente a la primera pregunta, quisiera primero decir que, digamos que la situación actual de pandemia lo que hace es desnudar las realidades. Es una profe muy querida por mí. Nos muestra pues lo que no queríamos ver, nos lo está mostrando y pues en el marco de esto, pues todo lo que tiene que ver con la ruralidad nos está elevando un poco la demanda de la vista hacia allá. No es que antes el campo no tuviera conectividad, nunca la ha tenido, digamos, en una capacidad enorme, y ahorita la situación de crisis nos lo pone allí de manifiesto. Frente a, digamos, esta situación desnuda, salen más que, digamos, retos en términos de preguntas, las planteo yo, y es, ¿qué implica enseñar en contexto? Y aquí una caricatura de Tanucci que nos muestra a una profe hablando de la importancia del árbol, desconociendo el contexto, ¿no? Y entonces allí el reto es ¿qué es lo que necesitaríamos entonces enseñar a estos niños que tienen ese contexto tan particular, pero además tan rico para el aprendizaje? El otro elemento que quiero mencionar como un reto y pregunta es qué evaluar y cómo evaluarlo. Yo sé que los docentes están por esta época sobresaturados de todas las evidencias que diariamente envían los estudiantes que dan cuenta de su proceso, pero digamos que esa evaluación debe continuar en ese proceso que desde hace años se viene hablando de evaluación formativa y en términos de poder diferenciar qué necesitamos evaluar de cada quien de acuerdo a sus capacidades y esta caricatura que es muy conocida por todos en el sector educativo. Y acá otra caricatura donde estamos un burrito intentando coger señal para que los niños del campo puedan acceder a herramientas virtuales. No se podría pensar entonces en unas clases como de pronto en la ciudad, que hay profes y colegios que sí están dictando clase todos los días. Digamos que aquí en el campo no se podría hacer, y entonces, ¿cómo nos comunicamos? Yo digo que a la antigüita, usar emisoras comunitarias, usar, digamos, las juntas de acción comunal y todas esas otras herramientas o recursos que tienen las comunidades a la antigüita, ¿vale? Una pregunta, voy corro con todas las 4, ¿verdad? La segunda pregunta tiene que ver Sí, con, profe, por favor. con el decreto 1421, que es si, digamos que si basta con solo la aplicación del decreto. Yo creo que sí, es un tema también de recursos. O sea, el decreto dice un montón de cosas que en la práctica no se pueden poner en funcionamiento porque no hay recursos, no hay docentes de apoyo, no hay seguimiento suficiente y demás. Sin embargo, como docentes sí estamos llamados a hacer lo que nos corresponde desde nuestros procesos de aula. Y aquí un ejemplo pequeñito, y es que veía el otro día una guía de un colega que dice así, decía más o menos así, yo la exageré un poco para el ejercicio de hoy. Para el desarrollo de la guía debes primero observar. Cuando lo hagas, ten en cuenta leer bien y realizar una lista de lo más importante. No olvides recortar y pegar el resultado. Le llega esto a un niño que de pronto tiene, no sé, no una discapacidad enorme, sino un déficit de atención. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? La recomendación allí, entonces, para el docente es una guía mucho más estructurada con instrucciones más precisas. Por ejemplo, observa la imagen que está en el rectángulo, realiza la lista de los elementos que aparecen, lo que quiero, la lista de qué, recorta y pega. Entonces son 2 o 3 instrucciones que pueden estar enumerados en mi dieta y no en el párrafo, que hace que el estudiante, digamos, pueda comprender un poco mejor. En muchos casos incluso poderles asignar tiempos. Observa la imagen durante 5 minutos, realiza la lista, una lista de 10 elementos, ¿vale? Ponerle numeritos para que él pueda mucho más enfocar su atención, si es un caso de atención.
En definitiva, creo que de todas maneras es importante que como docentes en todo el tema de inclusión tengamos presente que hay que formular retos cognitivos a los estudiantes, y eso está muy ligado también a la motivación que ahorita están teniendo. En mi colegio en particular hay una alta, creo que eso está pasando a nivel de Colombia, pero el tema de la motivación se está disminuyendo, la motivación por estudiar, y los esfuerzos que estamos haciendo los docentes por mantenerlos deben estar muy ligados a esos retos cognitivos que realmente les planteamos que sean significativos a los estudiantes. El otro elemento que tiene que, para mí, esta pregunta es fuertísima, además muy actual, ¿no? Con todo el tema de los procesos de paz y de violencia, y que además por el tema de la pandemia se han visto agudizando. Y yo siento que allí los docentes somos también víctimas, o sea, somos considerados también líderes sociales, y en muchas zonas de conflicto no tienen docentes porque o los docentes los han matado o los han amenazado, han salido desplazados, y entonces ahorita pues toda la oferta que hay de convocatoria para que hayan docentes en esas plazas, y eso significa que nuestros niños están sin docentes. Aquí esta imagen es de una película que amo del 2010 y sigue siendo tan presente, Los colores de la montaña. Los que no la han visto se la recomiendo. Y entonces en la pared hay un primer graffiti de un grupo armado, encima llega otro y hace otro graffiti amenazando al anterior, al grupo armado, y la escuela la han decorado y la han pintado con el profesor, los niños. Entonces la escuela es objeto y escenario de violencia. Enseñar tiene ese riesgo, ¿no? Más bien calladitos, sin pensar. Leer nos abre un mundo de posibilidad de cultura que terriblemente los intereses de arriba nos dicen que mejor calladitos, que no pensemos mucho, que nos dejemos convencer de otros sin leer, sin tener criterio, y pues allí el llamado es a continuar. Es bien compleja esta pregunta. Y la última, para darle paso al siguiente, porque yo suelo hablar bastante, tiene que ver con las alternativas. En medio de este panorama, las alternativas tenemos en la educación rural, y yo hablaba con varios estudiantes, con profesores, y yo creo que si ustedes algo extrañamos en este momento es poder vernos, poder tener esa relación, extrañamos hasta el ruido en los descansos, los papás, y en lo rural hay un movimiento comunitario bien importante alrededor de la escuela, y eso lo extrañan demasiado los niños, la interacción con sus pares, con su profesora, esa vida social. Y entonces, ¿cómo desde este momento de distancia, digamos, distancia física y no social, podemos mantener lo social, mantener la solidaridad, fortalecer? Algo particular de las escuelas rurales es todo el modelo de escuela nueva, que implica una organización distinta de liderazgos de la comunidad, nada más cómo llaman a lista, cómo hacen los registros diarios. O sea, hay un montón de cosas que en esta distancia se dejaron de hacer. Cómo retomarlos es un reto enorme. Y creo que allí, pues, donde no falta voluntad, siempre hay un camino. Un profesor con vocación, con amor, siempre encuentra la ruta para llegar a la solución. La invitación a continuar estos ejercicios de conversatorio, tal vez no desde la formalidad, sí desde poder hablar como pares académicos. Lo que está haciendo alguien en una zona nos puede servir, fortalecer las redes académicas. Y la imagen de abajo, si la ven, es de Nubia, la familia que se volvió youtuber a través de esta. Tiene yo no sé cuántas visitas, ya ganaron un disquito de YouTube por su innovación, porque tiene muchas visitas, pero además están generando todo un proceso productivo real, digamos, resaltando todo el tema de producción. Nuestros niños rurales son niños que siembran, que tienen contacto directo con el campo, y que todo ese escenario es escenario de aprendizaje. O sea, no necesitamos enseñar la gama en artes de colores verdes cuando ellos salen de su cuarto, de su casa, y ven toda la gama de naturaleza. Y digamos, cómo podemos retomar, y eso implica que el docente rural
debe conocer todos los días a su comunidad, más allá, digamos, de los temas estadísticos que son importantes, de las cifras, la escolaridad y demás, pues es importante conocer lo que les gusta para que aprenden qué les gusta más, qué les gusta menos. Dejo hasta ahí para darle pasada a los siguientes participantes. Muchas gracias. Gracias, profe. Le agradecemos mucho, profe Juliet. Ya estamos viendo la presentación. Para resumir básicamente la intervención de la profe Juliet, quedan los siguientes temas claves para el debate, para la conversación, y es que la pandemia desnuda realidades que de pronto a veces son evidentes, pero que nosotros normalizamos por estar en nuestras dinámicas y estar en otras cosas. A veces nosotros desde nuestro concepto de otredad no somos capaces de ver nuestra realidad, de ver más allá de lo que vemos, como dice. Perdón, hay interferencia. Gracias. ¿Hay alguna interferencia? Gracias. Entonces, a veces nosotros no somos capaces de ver más allá de lo que vemos, y eso nos ha costado, y en esta pandemia lo hemos podido evidenciar. La profe plantea una pregunta muy importante. ¿Qué implica educar en contexto? ¿Qué necesitamos enseñar? ¿Qué necesitamos evaluar? ¿Y qué necesitamos enseñar? Creo que nos irían otros 2 conversatorios más, y es un tema que le propongo ya desde ya a la profe Carla para poderlos darle cabida a estas preguntas, analizarlas y entre todos como tratar de responderlas, porque no nos alcanzaría hoy para poder llegar a medio un consenso de qué podemos hacer nosotros en educar en contexto, sobre todo porque es bastante complicado desde las particularidades que cada comunidad tiene y que la misma pandemia ha desnudado con esto que estamos diciendo. Utilizar medios alternativos, emisoras comunitarias, es importante, pero necesitamos el concurso también de las autoridades locales, de las autoridades regionales, porque en muchos municipios la deuda que tienen las emisoras y los canales comunitarios es grandísima, y pues no hemos podido poner en marcha algunas de las propuestas que tenemos por esa razón. Ser más precisos en las guías. Cuando hablábamos de inclusión y del decreto 1421, la profe, que es orientadora, nos indica que debemos ser más precisos en las guías, y aquí pues le doy entrada nosotros vamos a tener un taller sobre diseño universal de los aprendizajes la próxima semana, porque queremos apuntar al desarrollo de las guías y al diseño universal de los aprendizajes. Entonces, vamos a hacer el taller, vamos a hacer nuestra prueba piloto, y depende de cómo nos vaya, lo vamos a transmitir para que pues todos puedan participar y nos puedan colaborar, y también esperamos sus aportes. Formular retos cognitivos a los estudiantes es muy, muy importante, y nosotros estamos apuntando a eso. Creo que todos los docentes lo hacemos, pero a veces los retos cognitivos se vuelven en un dolor de cabeza para los padres de familia y para los mismos estudiantes. Tendríamos que mirar cómo que el desafío por el aprender sea visto como un reto y no como un problema, porque a veces suele pasar. Ese es como el contrapeso que tenemos de esta situación. Por último, la profe pues nos señala que extrañamos la presencialidad. Nosotros extrañamos nuestros niños, las risas, las quejas, el hecho de estar imaginándonos si volvíamos en agosto, el 1 de agosto, que un niño se llevaba el tapabocas del otro porque era más bonito y cosas así. Eso lo extrañamos. Creo que a todos nos ha pasado lo mismo. Y acá es importantísimo resaltar lo que dice la profe. El docente rural es el eje social, político y comunitario de una vereda. Entonces, tal vez por eso, al sentirnos sin profe, nosotros también nos sentimos abandonados, porque falta mucho. Si no está el profe rural, faltan muchas cosas y no se dinamizan muchas prácticas y muchos ejercicios que ayudan a la comunidad y que ayudan a los mismos niños. Y de ahí radica la importancia de resaltarle el liderazgo social, comunitario y político de nuestros maestros rurales. Por último, ella nos dice que debemos fortalecer redes pedagógicas regionales, y eso es, profe. Con estos conversatorios estamos buscando la alianza de nosotros como región de Oriente para poder liderar y dinamizar procesos que nos ayuden a mejorar la situación de nuestros estudiantes. Entonces, pues, sean todos bienvenidos, y la convocatoria es abierta para todos los colegios que nos quieran acompañar y que quieran estar navegando por estas aguas de la tecnología, y donde nosotros de pronto nos podemos estrellar, pero también podemos tener muchos éxitos.
los laboratorios naturales son nuestra mejor herramienta, es cierto, profe, de verdad que cuando nosotros enseñamos con la naturaleza, podemos utilizar todas estas herramientas que tenemos nosotros afuera de nuestra aula de clase, pues podemos lograr cosas maravillosas. Y por último, donde no falta voluntad, siempre hay un camino. La profe lo decía, creo que esto lo dice Gandalf a Frodo cuando tienen que irse por las minas de Moria, porque por el camino que tenían no se pueden ir. Entonces, eso mismo le digo yo a nuestra siguiente invitada, a la profe Cindy, para darle paso con su intervención, profe, y pues nosotros estamos haciendo camino, no estamos solos. Profe Cindy. Buenos días a todos, a mis compañeros que nos están pues acompañando. Doy muchísimas gracias por esta invitación y creo que desde este tipo de espacios es que nos fortalecemos los docentes y a partir de esta emergencia pues nos unimos. También quiero compartir pantalla para ver, digamos, esta presentación. No sé si ya me ven. Carla, ¿me ves? Profe, ya la estamos viendo la presentación. Ok, muchísimas gracias. Pues quisiera arrancar desde, digamos, lo primero que nos indican sobre la población a la que estamos educando. Entonces, digamos, este es un panorama de lo que pasa en Colombia y vemos que lo más púrpura moradito es donde hay más pobreza, evidentemente en la zona de la Amazonía, del Pacífico, es donde hay más pobreza y quisiera arrancar desde este panorama y llevar un poco nuestra mirada al oriente, en donde digamos que es la población donde atendemos, y empezar con ese analfabetismo, en donde es evidente en los municipios de Ubaque, Quetame y Medina, un gran porcentaje de analfabetismo, es decir, a qué poblaciones que estamos, digamos, a qué padres es que les estamos haciendo ese acompañamiento y esos padres les están haciendo el acompañamiento a los niños. Hablo por primaria, hablo por primera infancia, hablo por este grado de transición, ya que a nosotros nos ha tocado comunicación directa con los padres y muchas veces vemos esa dificultad porque los papás no saben leer ni escribir. Entonces, empezando por ese panorama, veo que si habían brechas antes de esta emergencia, ahora las brechas son más evidentes y son más grandes. También quise hacer como ese factor del acceso a la fuente de agua mejorada para mirar, digamos que si estamos hablando de un regreso o un retorno a clase, es importante tener en cuenta esa calidad del agua y digamos que va a ser un factor importante para el retorno a clase. Entonces, en cuanto a los tres, digamos, retos que vemos en la ruralidad, y yo creo que lo más importante no solamente es los elementos de conectividad, sino también una capacitación para estos elementos, teniendo en cuenta el índice de analfabetismo en el municipio, en los municipios y digamos que a la población a la que estamos llegando. Otro de los retos que creo importante es ese acompañamiento y esos entornos seguros desde casa. Entonces, en la escuela era donde se contaban muchas cosas que pasaban en la casa y uno podría acompañar un poco el proceso con los padres. Ahora estamos un poco más ajenos a muchas cosas que pasan y digamos que es importante seguir con ese acompañamiento con los padres y hacer como un espacio seguro en casa, llegar a la casa y seguir con estos entornos protectores. Y tercero, creo que es muy importante el tema de la capacitación digital, como ya lo indiqué.
Voy a ir rápidamente porque se me van los 8 minutos. En cuanto al decreto del 1421, creo, y como Andrea lo estaba diciendo, una de las respuestas y algo que rescato y que podría ser una oportunidad para nosotros es el DUA, el Diseño Universal del Aprendizaje. Tuve la fortuna el año pasado de estar en un acompañamiento con la Fundación Saldarriaga Concha y con la Universidad del Bosque, y creo que es una estrategia muy bonita que tiene que llegar a todos los profesores, y creo que es importante que todos le demos el chance a esas múltiples formas de representar, de motivar y, digamos, de dar acción a la inclusión en el aula, y también inclusión no solamente en el aula, sino también a los hogares, ¿no? Hablar de inclusión, y creo que esta ha sido una oportunidad para mostrarle a los papás que no todos los niños aprenden de la misma manera, sino que todos son diferentes y tienen unos ritmos diferentes, y ellos han hecho que, digamos, sean más conscientes de ese proceso con niños y que reconozcan ese avance que tiene cada uno. Entonces, obviamente hay unas carencias, y hablando de este momento de emergencia, hay una carencia en el material físico como tal, de llegar, digamos, a las personas que tienen discapacidad visual, auditiva. Entonces, digamos que uno no tiene como esa facilidad del material físico para llegar a ellos, pero sí creo, y digamos que estoy muy de acuerdo con Andrea en que se hagan esos talleres y que lleguemos a los profes con esta estrategia del diseño universal de aprendizaje, y llegar, digamos que, más fortalecidos a la inclusión. Y en cuanto a la situación de violencia en la ruralidad, es evidente el abandono total del Estado, el incumplimiento de los acuerdos de paz, y digamos esa promoción que se hizo desde 2016 para el área rural, y todas esas ganancias que se suponía que iban a ganar la población rural, y que finalmente no se ha podido evidenciar. Entonces creo que es importante fortalecer, y una de las cosas con las que estoy de acuerdo con Juliet es crear redes desde nosotros los docentes rurales, tener una voz más fuerte y más seguros de lo que nosotros somos y del ejercicio que hacemos en comunidad con los padres. Y asimismo también darle el chance a los padres de que también creen redes. Eso también va un poco a la pregunta de las mujeres. La mujer, si bien antes les tocaba duro, ahora les toca más duro, porque digamos que ellas tenían un espacio en donde los niños estaban en el colegio mientras que ellas hacían los deberes en casa. Y ahora, pues, al no tener eso, y ellas siguen trabajando, ellas siguen cultivando, ellas siguen ordeñando, y más encima se les viene encima, pues, digamos, ese acompañamiento pedagógico que nosotros estamos realizando. Entonces, es seguir esas redes, y qué bonito sería unas redes de madres desde la escuela, y, digamos, que se pueda ver y evidenciar ese proceso que ellas tienen desde el campo. También, digamos, ser muy flexibles. Nosotros, y ahí también apunto a lo que dice Juliet, hacia una educación en contexto. Tenemos que entender un poco el contexto en el que los niños rurales crecen, y también es, digamos, el acompañamiento de estas mujeres, ser muy flexibles y crear como hacer partícipe a las mujeres de este proceso con los niños al ritmo que ellas van. Impulsar el rol de gestoras sociales y comunitarias, empoderarlas mucho a las mujeres, porque de verdad que creo que nos hace falta más seguridad y confianza. Impulsar iniciativas empresariales con mujeres rurales podría ser una buena estrategia, y la promoción de empoderamiento de las mujeres a través del apoyo y fortalecimiento. Y
pues digamos que con esto ya termino mi presentación y digamos que no me pasé del tiempo. Y pues estoy muy, muy, muy feliz de eso y creo que este es un gran comienzo para crear redes entre nosotros. Muchas gracias. Gracias, profe Carolina. Haciendo un resumen brevemente a su intervención, notamos que la profe Carolina nos habla sobre el alfabetismo, que es un fenómeno muy marcado en el oriente cundinamarqués, que ha sido pues uno de los indicadores de frustración de padres de familia al ayudar a sus hijos con tareas escolares y que nosotros debemos retomar ese reto, pensarlo muy bien porque creo que podríamos estar influyendo no solamente enseñando a nuestros niños, sino también a los padres de familia. Creo que entonces este es un punto de partida para que nuestras guías escolares sean un poco más comunitarias y de trabajo en familia, más allá de lo académico. Es una barrera que nosotros debemos como empezar a derrumbar. Un elemento importante, la profe Carolina lo llama la capacitación, y pues creo que en estos momentos este es un espacio que estamos fortaleciendo. A veces no nos podemos esperar a que nos lleguen las capacitaciones por parte de nuestros directivos y jefes como la Secretaría de Educación, Ministerio, porque ellos están creo que ocupados con lo de la pandemia y los protocolos, pero nosotros podemos tener pequeñas iniciativas propias que nos van a ayudar y nos van a colaborar bastante. Esta autogestión es también una clave fundamental para el éxito de este proceso de educación rural en tiempos de pandemia. También tenemos otro postulado muy importante que la profe hace, y es el acompañamiento a padres en el hogar para que sean un entorno protector. Nosotros creo que ahorita más que nunca, los que tienen la fortuna de tener orientación escolar en sus colegios y los que no, pues los invitamos a fortalecer el trabajo en equipo con sus comunidades, con el municipio, con la alcaldía, con la comisaría de familia, con la red de psicología y la red de salud mental, porque ellos son los indicados para podernos ayudar en estos procesos de convertir los hogares en entornos protectores y poder hacer seguimiento del bienestar de nuestros niños a pesar de estar lejos. También la profe pues nos decía que hay que fortalecer procesos del diseño universal del aprendizaje, que debemos permear todo el sistema educativo. Es importante, profe, que lo hagamos. El diseño universal de los aprendizajes debe permear todo el sistema educativo. Si nosotros logramos esta premisa, muy seguramente las guías y los procesos de aprendizaje que entablemos con nuestros estudiantes a pesar de la modalidad no presencial, puede fortalecerse y nos puede colaborar bastante para que nuestros niños de verdad puedan aprender cosas de calidad y que nosotros tengamos la seguridad de que están aprendiendo. También es importante lo que decía la profe en cuanto a que los padres de familia y nosotros vamos a aprender a distinguir un poco más los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, porque esto, aparte de que desnuda muchas problemáticas, también puede desnudar muchas habilidades que sin lugar a dudas nos van a sorprender y nos van a ayudar para cuando nos volvamos a encontrar con nuestros niños. Por último, la profe nos habla de una estrategia para luchar contra el abandono estatal en la ruralidad, es el fortalecimiento de las redes pedagógicas. Entonces aquí queda abierta la invitación, ya lo dije anteriormente, y creo que este es el primer paso que damos para nuestra red de educación del oriente cundinamarqués. Y por último, las mujeres cabezas de familia forman redes que construyen tejido social. Y eso es importante, profes. Nosotros, desde nuestro liderazgo de docentes rurales y nosotros que somos mujeres emprendedoras, de una u otra forma hemos tratado de ganarnos un posicionamiento estudiando y tratando de, a veces somos las ovejas negras de la familia, pero no importa si esta es la contribución que estamos haciendo a la sociedad. Entonces, es importante que nosotros también ayudemos a esas madres comunitarias y a esas madres que de pronto pueden ser líderes comunitarias en sus veredas, en sus hogares, y sobre todo que ellas también tengan una formación de una red que de pronto las pueda ayudar a contarse sus experiencias y que imiten en cierto modo lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí. De pronto no lo podamos hacer ya, pero sí cuando nosotros volvamos y podamos trabajar con ellas, es un reto que tenemos, es empoderarlas y fortalecer como el rol que ellas tienen dentro de una comunidad. Y sin lugar a dudas, ellas son uno de los actores principales para la construcción de tejido social, porque tenemos la sensibilidad, tenemos
tenemos a nuestros hijos, sabemos lo que significa tenerlos, no es que los hombres no, pero nosotros tenemos ese elemento común que nos ayuda a poder distinguir cuando las cosas están bien o están mal. Entonces sí, nosotros somos protagonistas y podemos ser protagonistas de este cambio generacional y sobre todo de esa construcción de sentido social que tanta falta nos hace en nuestras comunidades. Con esto le damos entrada al profe Jairo para que por favor nos comente, nos nutra. Profe Jairo. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, lo estamos escuchando. Sí, profe. Bueno, agradecer como siempre a la Normal Santa Teresita por tenernos en cuenta, por invitarnos. Son para nosotros, para el Colegio Alfonso Pavón Pavón, un aliado estratégico en el desarrollo de todo nuestro ejercicio académico. De la Normal vienen un alto porcentaje de los maestros que conforman el equipo académico del colegio. Somos centro de práctica y muchos de nuestros estudiantes tienen la posibilidad de asistir a la Normal para formarse como maestros. Somos un equipo de cooperación que nos ha permitido desarrollar nuestra responsabilidad educativa aquí en el Oriente. A propósito del conversatorio, pues digamos que he enfocado estos minutos en términos de la mirada. Y en términos de la mirada, tal vez por mi limitación visual, pero sobre todo por la forma como debemos concebir distinto el territorio y la educación rural. La primera pregunta nos plantea tres retos. Yo creo que hay tres retos y el primer reto precisamente es esa concepción de ruralidad. La mirada sobre el territorio. Todos tenemos el derecho a disponer de condiciones para acceder a una educación de calidad, permanecer en ella, avanzar y conseguir resultados que nos hagan posible aportar la construcción de una sociedad mejor. Desde lo individual, como ciudadanos y para el beneficio de la comunidad. Ese es uno de los planteamientos importantes de un documento del Ministerio de Educación que es el Manual de Educación Rural, que es importante documento de lectura para el maestro rural. Cómo construir un proyecto de educación rural cuando efectivamente en el escenario del campesinado hay múltiples culturas, organizaciones productivas, modalidades de relación con el mercado, niveles de ingresos, concepciones de bienestar, concebir la totalidad del territorio como rural, porque es que el 95% del territorio colombiano efectivamente es rural. A veces queremos, y se nos diluyen las fronteras entre lo urbano y lo rural, pero el 95% del territorio del país es rural. Tiene unas identidades y unas subjetividades, unas creencias y unas tradiciones y unas prácticas sociales muy particulares que en últimas es uno de los retos más importantes y es efectivamente conocer el territorio, una mirada específica del territorio, vincularse con la gente, mirar qué tecnología se utiliza, porque entendemos siempre lo rural como un espacio que genera ingresos solamente de actividades agropecuarias. Resulta que en el territorio rural hay diferentes factores que generan valores, costumbres, dinámicas comerciales, incorporación de tecnología, relación con el contexto urbano. Entonces, la mirada del territorio es muy importante. Conocer la continuidad, las características del territorio, las posibilidades de desarrollo económico que tienen, de desarrollo social, la dispersión y la concentración de la población, porque es que tan diverso es el territorio rural colombiano como diverso es la dispersión y la concentración. Se habla de zonas rurales dispersas y de zonas rurales concretadas y concertadas sobre centros urbanos, y entonces lo urbano en lo rural tiene unas connotaciones muy particulares, en donde hay diferentes condiciones y hay diferentes culturas. Digamos que el tema de la mirada sobre el territorio, y los invito a todos los que nos escuchan hoy a que hagan una búsqueda de Google fácil, coloque colegio campestre y vea las imágenes asociadas al colegio campestre, y luego coloque colegio rural
y vea las imágenes asociadas al colegio rural. Yo soy un invitado y si en la presentación hubiesen dicho el rector del colegio Alfonso Pavón Pavón, de un rector de un colegio rural, pues digamos que uno tiene una dimensión de lo que implica un colegio rural. Pues si hubiesen dicho rector de un colegio campestre, entonces digamos que el imaginario nos hubiese ido a otras características y el territorio es el mismo. Yo soy un convencido de que trabajo en un colegio campestre que se consolida como un centro de desarrollo tecnológico agropecuario y que trabaja desde con un enfoque de comunicación y desarrollo de pensamiento por construir una ciudadanía justa y equitativa. En ese sentido, ¿cómo nos vemos, cómo nos miramos, cómo nos concebimos como rurales, cómo nos vemos como efectivamente se da en el territorio, en las características diversas que tienen desde la costa de la Orinoquía al sur, en un territorio completamente diferente, al nordeste antioqueño, al Urabá, tiene unas características completamente diferentes cada contexto rural. Por eso es necesario el segundo reto que considero que es la educación con enfoque territorial. Y la educación rural con enfoque territorial implica que los actores del territorio participen en la construcción de los propósitos educativos del mismo. Que el equipo de maestros y directivos docentes conozcan claramente cuáles son las características del territorio como espacio histórico, como espacio social, delimitado geográficamente por actividades económicas, interrelaciones, una población ligada al uso y manejo de recursos naturales, a una red de relaciones entre las personas, tanto internas como con el exterior, y a la forma como el Estado interviene en esos lugares. En ese sentido, pienso que el reto muy importante es esa función de dar a los jóvenes y a los niños herramientas intelectuales que les permita acceder al capital cultural de la humanidad, conocer efectivamente el capital cultural de la humanidad, en la medida en que cerremos las brechas de acceso a la posibilidad de utilizar todas aquellas condiciones que generan inequidad, porque no hay que decir que en términos de ruralidad no hay desigualdad, no hay inequidad. Entonces, cuando el niño joven y el joven conocen ese acervo capital, de capital intelectual y de cultura que tiene la humanidad e identifica la brecha, pues sobre el mismo territorio, sobre las posibilidades rurales, pues efectivamente identifica la inequidad y trabaja, y debemos trabajar con ellos por la construcción de una mirada crítica que permita cerrar la brecha. Eso es uno de los retos del sistema educativo, la mirada que los niños tienen sobre el territorio de riqueza. En el territorio tenemos poetas, músicos, artistas, investigadores, maestros, que son ricos en términos de capital cultural. Y es la mirada sobre nosotros mismos la que debemos efectivamente en el territorio construir. Y es esa relación muy simbiótica que se da entre la forma como me veo y como veo el territorio, es lo que marca la diferencia para poder construir efectivamente un proyecto de educación rural o un proyecto educativo en el marco de lo rural que trabaje por el desarrollo comunitario. Y en ese sentido pienso que los planes de educación rural juegan un papel importante. Una mirada del asunto de los planes de educación rural, de los 91 planes de entidades territoriales certificadas, 30 no consideran la estrategia de educación rural. De 91, 30 no consideran la estrategia de educación rural. 11 la consideran, pero la asignación de presupuesto es un rubro global para la educación, o sea, no hay una diferencia en términos de educación rural. Y 39 planes lo consideran como una línea estratégica, a la que le asignan algunos presupuestos y programas. Es decir, que en el proceso de planeación de las entidades territoriales certificadas no hay una mirada clara sobre las características del territorio. Se sabe que hay urbano y se sabe que hay rural, pero no hay una disposición en la planeación para que allí efectivamente los contextos rurales, las necesidades rurales, las dinámicas rurales y la educación rural en ese sentido
sea efectivamente tenida en cuenta y juegue un papel importante en el territorio. Basta con leer los planes de desarrollo recientemente aprobados por alcaldías, por gobernaciones, para mirar cuál es el papel específicamente de lo rural, pero sobre todo, más que un discurso que empodere una posición respecto a las relaciones sociales, es una asignación presupuestal que facilite las discusiones de condiciones de calidad para el desarrollo de la ruralidad. Entonces creo que otro reto es participar y exigir como ciudadanos que efectivamente exista el plan de educación rural del municipio y que los actores de la educación rural, cada uno de los maestros, líderes comunitarios, participen de las decisiones sobre lo que implica las condiciones de posibilidad de la educación rural. Entonces, que nuestros chicos participen en los escenarios como los comités de política social, las mesas de infancia y adolescencia, que construyan el tema de la plataforma de juventud en el municipio, que estén allí desde su enfoque, desde sus características y desde el contexto en donde viven, hablando de las necesidades de su vereda, de su espacio y de su colegio, hace parte de la construcción de una ciudadanía que participa en las decisiones de los territorios en los cuales viven y que junto con la administración municipal exige y con los organismos de control la inversión misma en el mejoramiento de las calidades, en este caso de la educación rural. Pienso que en términos de inclusión, pese a que llevamos apenas 3 años de implementación de la ley 1421, una de las cosas más difíciles son los acuerdos entre familia, institución y salud. Ese triángulo de acuerdo en donde en el centro está el niño implica el reconocimiento específicamente de las características del niño, y la ley 1421 habla desde la discapacidad. Pienso que un reto importante actual de los docentes es no hablar desde la discapacidad ni desde los talentos excepcionales, es hablar desde un enfoque diferencial. Y hablar desde un enfoque diferencial implica que la inclusión como enfoque diferencial se funda en los derechos humanos, que es una situación universal, y que permite fomentar acciones educativas que den respuesta a necesidades, condiciones y situaciones de los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes y adultos, para eliminar barreras físicas, pedagógicas y actitudinales, y permitir conocer la diversidad como elemento de enseñanza-aprendizaje. Un reto, efectivamente, es constituir una apuesta pedagógica que reconozca la diversidad desde un enfoque diferencial, porque la ley 1421 está hecha desde la discapacidad, pero aquellos que no están diagnosticados en condición de discapacidad y que requieren diferencialmente una atención educativa, pues desaparecieron. Qué trabajo que nos cuesta reconocer talentos excepcionales. Un programa de fomento en talentos excepcionales es un reto de las instituciones educativas y del maestro. Reconocer el talento excepcional. El CIMAT no lo pide. El talento deportivo, el talento musical, el talento cultural, el talento cognitivo. Y digamos que ese rompimiento del modelo respecto a los talentos también hace parte de los retos. Un chico que está en una selección de microfútbol, de baloncesto, de voleibol, y que a través del deporte desarrolla efectivamente su vida y además de eso constituye cerebralmente su inteligencia, pues efectivamente es un talento excepcional. ¿Cuántos músicos, y pues digamos que la Normal de Quetame y el municipio de Quetame, pero en general el Oriente, cuántos músicos tiene? ¿Cuántos chicos que tocan instrumentos, no solamente en la banda sinfónica del Salud, sino en todo el contexto regional en donde las cuerdas efectivamente juegan un papel importante en la dinámica cultural del Oriente cundinamarqués? Y ahí hay talento. No todos leen partitura, pero hay un talento y unas características muy particulares, y el enfoque diferencial debe efectivamente reconocer esas diferencias. En ese acuerdo entre familia, salud e institución, me parece que debemos trabajar en un enfoque RBC. El enfoque RBC, rehabilitación basada en comunidad, permite como estrategia
el desarrollo comunitario para la igualdad de oportunidades de integración social de las personas en condición de discapacidad. Ya va siendo hora de que los actores de la comunidad que están en condición de discapacidad hagan parte de los procesos de decisión municipal. Ustedes no saben lo difícil que es en el comité municipal de discapacidad conseguir la persona que sea el representante de la comunidad. Reconocer a los niños y niñas que están diagnosticados y sin diagnóstico, pero que por la caracterización docente se sabe que están en una franja en la que probablemente están en condición de discapacidad. El DM5 organizó efectivamente y reconoció, pero aún están lejos todas aquellas dificultades. ¿Quién trabaja por la disgrafia, por la dislalia? ¿Quién trabaja por aquellos problemas de aprendizaje en las matemáticas? ¿Quién trabaja por los problemas de aprendizaje en el lenguaje? Que no son discapacidad, pero que hacen parte de las necesidades educativas de los estudiantes. Por eso creo más en que el reto del maestro está en pensar una educación que reconozca la diversidad étnica, la diversidad cultural, la diversidad en términos de acceso a los recursos, de riqueza, el tema del reconocimiento de la población vulnerable y que desde ese enfoque diferencial haga una apuesta de educación efectivamente que reconozca las necesidades de cada uno de los estudiantes y los ritmos de aprendizaje. Proteger a la persona en condición de discapacidad. Entonces me parece que uno de los puntos de encuentro entre salud y educación es el enfoque RBC, porque le da efectivamente a la comunidad la posibilidad de permanecer y de participar de las decisiones administrativas, de las decisiones comunitarias, pero sobre todo desdibujar el imaginario que se tiene sobre las personas en condición de discapacidad en términos de la comunidad. Quien debe primero efectivamente dar el lugar de participación a una persona en condición de discapacidad o que tiene una dificultad es la comunidad misma. En ese sentido, me parece que el enfoque en condición de diferencial en educación es uno de los retos importantes. Entender que la atención educativa para la diversidad es el reconocimiento de las diversidades. Ese es uno de los principios del DUA. Uno de los retos más importantes del maestro es hacer una muy buena caracterización de la población. Construir estrategias pedagógicas, identificar barreras, identificar posibilidades, adaptar el sistema educativo a las características de los niños, eliminar barreras sociales, imaginarios y costumbres. Pienso también que respecto al tema de la violencia, si no hubiese sido importante reconocernos como violentos, no hubiese estado en la agenda del proceso de negociación y del proceso de posconflicto de la educación rural, porque había que reconstruir el territorio. Pero respecto a eso, pues basta leer solo la Ley de Tierras y Desarrollo Rural para saber en dónde está el centro que mantiene la violencia en el país, en el territorio rural. La Ley de Tierras crea condiciones para adelantar en los territorios rurales programas de desarrollo con intervención de distintos sectores oficiales y privados, que atienden necesidades de la población según sus características y las potencialidades ambientales, productivas, culturales y sociales del territorio. El desarrollo con enfoque territorial debe atender a la población rural de acuerdo con las características de cada territorio. En ese aspecto, dice la Ley de Tierras, como ordenamiento de la propiedad del suelo y la generación de ingresos, el fortalecimiento de cadenas productivas, el fomento de la asociatividad, el desarrollo de las empresas de pequeños productores, la transformación agroindustrial, la agregación de valor, el crédito y los servicios financieros, y velar por el acceso a los bienes públicos productivos como vías y educación, el bienestar social, en términos de educación, salud, recreación, conectividad y modelos de gestión local, fortalecer los planes de ordenamiento territorial. Usted organícese como comunidad, lidere la exigencia de eso que dice la Ley de Tierras y lo matan, porque los intereses sobre el territorio
atraviesan cada uno de esos elementos que da la ley de tierras. De lo más difícil en este país fue hacer efectivamente un censo agropecuario, porque era mostrar una gran realidad. El 85% del territorio estaba en el 20% de la población. Y esa realidad, en donde los dueños son apenas el 20% del país, del 85% del territorio, en términos rurales, pues era algo que difícilmente quería aceptarse. Por eso hubo tantas dificultades para poder hacer el censo de tierras. Pero esta ley lo que le da la posibilidad a la población es de organizarse para garantizar el bienestar. El 32% de la población que se considera rural y cerca del 95%, el 32% de la población, perdón, disculpen, conoce, distingue en Colombia cuáles son los factores señalados como importantes en su desarrollo. De la población rural, solo el 32% identifica qué es lo que efectivamente se requiere para el desarrollo de su territorio. ¿Sí? Entonces, cuando hay liderazgo en ese aspecto, y cuando dejamos el espacio rural como menos, sino veremos todas sus potencialidades, y cuando exigimos como comunidad, y cuando denunciamos lo que pasa en los entornos familiares, regionales y locales, cuando le ponemos un alto a la minería extractiva, porque digamos que, y conecto de una vez en términos de lo que se ha planteado en el conversatorio respecto al papel de la mujer efectivamente en estos procesos, diciendo que es importante rendirle homenaje a una maestra de primaria que lideró su comunidad y pudo detener la autorización ambiental de una mina de cielo abierto para la extracción de oro. Todos se acuerdan de los discursos y de la Iván Cepeda, pero está desdibujada la maestra rural que es con su liderazgo, porque el maestro rural es un líder comunitario. Pudo efectivamente detener el proceso y a organizar la comunidad para interponer las acciones ilegales iniciales que le dieran un alto a destruir el territorio rural para darle autorización a una mina de cielo abierto. El liderazgo docente en el territorio es muy importante. El maestro rural es un líder de la comunidad, ayuda en la organización del proyecto, orienta a las personas de la Junta de Acción Comunal, contribuye a la organización de proyectos de mejoramiento, interactúa con el gobierno municipal para asegurar el bienestar de su comunidad, ayuda y puede evidenciar cuáles son las necesidades de los niños y los jóvenes de cada uno de sus territorios. La escuela en el territorio rural es el centro de convergencia comunitaria y el maestro rural es un líder, y ese liderazgo distribuido en cada una de las escuelas multigrado y en cada uno de los colegios rurales debe permitir y posibilitar el desarrollo. Y ese debe ser un claro ejemplo de los retos, y allí las mujeres pues efectivamente juegan un papel importante. Hoy estoy bendito entre las mujeres, ¿sí? Y como el asunto es de mirada al territorio, pues ante tantas mujeres bellas, bendito entre las mujeres, pues yo soy un modelo, si la mirada es desde Botero. De tal suerte que en el territorio rural, como también lo planteó Velosa, en una carranga que nos bailamos que es divina, es cómo me veo yo como rey en el contexto rural y cómo los límites de mi reinado son realmente infinitos en términos de los paisajes y de la ruralidad de los sistemas que conforman las características del territorio colombiano. Las mujeres juegan un papel importante. El reconocimiento de la autonomía y de la responsabilidad que ejerce el liderazgo femenino que se levanta diariamente a organizar sus niños y les da responsabilidades en casa, es fundamental para que esas pautas de crianza en lo rural se den y tengamos niños alegres y tengamos niños dispuestos a ir con alegría a aprender a las escuelas. ¿Cuál es el papel de este contexto? Dotar a la mujer de la información y la formación para
consolidar en su hogar aquellas pautas de crianza que fortalezcan la disposición al trabajo académico de los colegios. Es decir, construir una escuela efectivamente junto con los padres para enseñar a las mujeres que son ellas, como en todos los contextos, los que le dan la estructura de disciplina, autonomía y responsabilidad a sus hijos. La escala de valores se construye en lo femenino. Efectivamente. La economía del cuidado, del tiempo que dedican efectivamente las mujeres al cuidado de sus hogares y que no ha sido valorada. Colombia es uno de los pocos países que tiene una ley sobre economía del cuidado donde se valora efectivamente el trabajo en casa, que se quedó allí en papel de ley y que está para implementarse en términos de economía del cuidado y el reconocimiento de la mujer como en las dinámicas económicas del cuidado y el apoyo del Estado en las dinámicas económicas del cuidado deben ser algo que las comunidades y las organizaciones de mujeres y los hombres específicamente trabajemos. He propuesto aquí en Fosca en varios lugares, hay que educar al hombre, hay que educar al hombre, hay que educar al hombre en el respeto a la mujer, en la dignificación de efectivamente del papel efectivamente de la crianza. Hay que educar al hombre en los métodos de planificación. Hay que educar al hombre efectivamente en el respeto por la niñez y la juventud. Hay que educar efectivamente en el territorio para ver al otro como un par que construye familia conmigo, que construye comunidad conmigo, que tiene todas las posibilidades de desarrollarse. Entonces, en ese orden de ideas, claro que sí, a la maestra que hoy día es en el mismo contexto y espacio, porque es que lo difícil es que es en el mismo espacio, que es madre, esposa, maestra, líder comunitaria en algunos casos, en el mismo tiempo y espacio. Eso es lo que ha hecho difícil el ejercicio, que es en el mismo tiempo y espacio. Entonces, eso ha generado una sobrecarga pues muy fuerte, porque es que la crianza solamente está vista en lo femenino. Pero el hombre hay que educarlo para que asuma la crianza también, para que asuma las tareas del hogar. Y ese es un trabajo de la escuela. En un programa bellísimo que tenía la gobernación anterior, Él por Ella, el propósito fundamental de esa mesa que hicimos en Fosca era educar al hombre para respetar y honrar a la mujer. Y eso me parece que es una deuda en lo rural de la educación y es formar hombres que le den efectivamente el valor a las chicas y el lugar que corresponde dentro de los espacios, no solamente familiares, sino comunitarios, en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio de... En ese sentido, pienso que la escuela tiene que diseñar una estrategia de comunicación centrada en el estudiante, hablar directamente con el estudiante, para superar todas las barreras de escolaridad y las dificultades que puedan tener las mujeres y hombres que están al lado para poder ayudar en las tareas. Una comunicación centrada en el estudiante, orientar las pautas de crianza y encontrar en la educación un espacio para que la familia recupere la alegría del aprendizaje. Y en estos momentos, en donde se hace mayor uso de la tecnología, debemos trabajar como escuela por procesos de alfabetización digital que permita a todos llegar a esas posibilidades que dan las tecnologías, como hoy, en las mismas condiciones equitativas. En un país desigual, la escuela no solamente identifica las brechas, sino construye unas generaciones que de manera crítica y reflexiva trabajen por cerrarlas y que alegremente mantengan su identidad cultural y la posición clara sobre que cada uno de los niños, jóvenes y adultos son un factor para el desarrollo comunitario. Creo que me pasé de los... Profe Jairo, muchísimas gracias por su intervención. Haciendo un breve análisis de todas las aportaciones tan importantes del profe Jairo, podríamos redondear como en los siguientes aspectos. El profe nos habla de una concepción y mirada desde la ruralidad
como un espacio de construcción y participación del ejercicio responsable de la ciudadanía, conocer características del territorio y su diversidad cultural y étnica. Ese es como el primer reto que el profe Jairo plantea para nosotros poder brindar una educación rural de calidad y que tenga en cuenta la diversidad y el enfoque de territorio. El segundo reto es la educación rural con un enfoque territorial, distinguir el territorio como espacio físico y social, fortalecer los planes de educación rural como línea estratégica, que tenga una mirada clara acerca de las dinámicas rurales y así permear en la educación rural, fortalecer presupuestos. Esta parte es importantísima porque pues les hablaba al inicio de este conversatorio que pareciera que en 2018 la política de educación rural hubiera quedado estancada. No hemos, por lo menos desde nuestro papel de escuelas normales, no hemos vuelto a recibir noticias acerca de esta política ni de cómo se está implementando. Entonces sí es importante fortalecer los presupuestos y sobre todo tomarla desde el enfoque territorial. Profe Jairo, creo que estamos absolutamente de acuerdo con usted, todos los que estamos participando en este encuentro, porque eso nos va a permitir también cerrar brechas, ayudar a distinguir cuáles son las necesidades, las fortalezas que tenemos particularmente en nuestras comunidades. El tercer reto consiste en estructurar planes de educación rural por municipio, consolidado desde sus particularidades, enfoques y necesidades, que realmente apuntan a lo que nosotros queremos lograr como comunidad rural. Y creo, profe Jairo, que en la ley 115 está, y es una alternativa que podríamos mirar. Desde la ley está creado la Junta Municipal de Educación y lo que pasa es que lo hemos dejado de lado. Lamentablemente no hemos hecho uso de esos órganos de pronto de accionar y de control político y ciudadano a los que tenemos derecho y que de pronto hemos dejado morir, porque la Junta Municipal de Educación debe existir y es un órgano que tiene decisión y control dentro de los estamentos que plantea la ley 115, pero pues lamentablemente no es funcional. Creo que por ahí podríamos empezar. En cuanto al decreto 1421, el profe Jairo nos plantea que es necesario que el discurso de la educación inclusiva se centre en la diversidad como una apuesta pedagógica diseñada desde un enfoque diferencial. También nos habla de programas para reconocer talentos excepcionales que hacen muchísima falta en nuestras instituciones porque nos hemos enfocado solamente hacia la discapacidad y no hemos mirado más allá para ver los diferentes talentos que nuestros niños tienen y que podríamos sacar provecho de ello para poder trabajar desde los ritmos y estilos de aprendizaje. El enfoque RBC también el profe lo nombra para posicionar y visibilizar la discapacidad, para que nosotros como comunidad podamos, ellos como comunidad puedan hacer parte de la toma de decisiones y participación activa en la comunidad. El profe nos habla y es fundamental que también, al igual que a las mujeres, también la población en condición de discapacidad tenga cierto empoderamiento y aprendan cuáles son hagan uso de sus facultades y de sus derechos y de su representación política. Es necesario retomar la mirada a los problemas de aprendizaje que no están reconocidas como discapacidad y que están presentes en el aula de clase. El profe lo hablaba muy claramente en el DSM-5, no hay unos problemas de aprendizaje que no están de pronto catalogados como discapacidad, pero que sí de pronto a veces dificultan el aprendizaje de los niños y nuestra labor educativa en cada sede rural o en las sedes donde nosotros trabajamos. La caracterización que hacen los docentes ayuda a resignificar la educación de la población con discapacidad y ese es el primer punto de partida que nosotros tenemos desde el 1421 para poder empezar un trabajo en este caso, por ejemplo, en pandemia, guías personalizadas y que se ajusten a las necesidades de nuestros niños y sobre todo que les sirvan para fortalecer sus habilidades para la vida más allá de derribando las fronteras del aprendizaje y del conocimiento, es fortalecer sus habilidades para la vida. En cuanto a la pregunta de donde nos habla de la violencia en el sector rural, el profe nos habla de la ley de tierras, donde se abren espacios para potenciar y fortalecer el liderazgo social, el desarrollo sustentable económico y comunitario de estas comunidades. Lamentablemente la ley de tierras también ha tenido
una serie de inconvenientes, igual que la política de educación rural, y pues no hemos podido hacer un control político y ciudadano de cómo ha sido su implementación, porque en estos momentos es una tarea imposible y creo que los maestros podemos llegar hasta cierto punto, pero no hemos podido participar abiertamente de este proceso. También el profe Jairo nos habla de fortalecer los planes de ordenamiento territoriales desde la comunidad para ejercer control político y social de las decisiones que afectan a la población rural. También nos habla del papel del docente rural como un transformador, un eje transformador de la comunidad. Por lo tanto, su liderazgo es fundamental para el crecimiento social y político de su entorno. En cuanto a la pregunta donde hablamos de las mujeres como población vulnerable, sobre todo las mujeres cabezas de familia, el profe Jairo nos dice que las mujeres juegan un papel fundamental en la sociedad, su liderazgo es central para que los niños crezcan en entornos saludables y por ello es necesario ayudarlas a crecer profesionalmente en diferentes ámbitos. Y por último, él nos hablaba de la importancia de educar al hombre para dignificar el papel de la mujer. Entonces, profe Jairo, hacemos como la síntesis de su intervención, le agradecemos mucho porque nos ayudó a aterrizar bastante al igual que la profe Juliet y la profe Cindy, creo que todos hemos tenido como un panorama muy grande sobre cómo podemos nosotros fortalecer la educación rural y nuestro trabajo en las comunidades. Damos la entrada a la profe Sandra, ella es nuestra representante por parte de la Escuela Normal. Profe Sandra, la escuchamos, bienvenida. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe, la estamos escuchando. Profe, desconectó el micrófono. Ahora, Ya. Agradecer a las organizadoras de este evento por haberme tenido en cuenta. Realmente sí me siento muy identificada con mi normal. Estuve por varios municipios del oriente de Cundinamarca y quise regresar a mi normal y se me dio la oportunidad. Pasando al tema que nos atañe hoy, en la primera pregunta que nos habla de los tres retos que nos genera la educación rural, quiero hacer un marco, pues que esta emergencia del COVID-19 nos ha dado la oportunidad de darle una mirada al sector rural. Una mirada crítica y una mirada, pues, desde lo que nos decía nuestra docente, desde la desnudez que tiene el sector rural. Dios permita que esta desnudez nos dé la oportunidad para futuro poder mejorar nuestra educación rural, que pues ese sería un gran reto. Entonces, dentro de estos gran retos, yo pienso que la educación rural actualmente está pasando por una crisis de conectividad. Una crisis de conectividad no en términos de equipos, sino en términos de señal. Por ejemplo, como conozco acá en nuestro contexto de nuestra normal y de nuestro Quetame, realmente no contamos ni con un canal de televisión público, porque acá no se puede, por nuestra zona montañosa, no se puede tener ese beneficio. Pues entonces yo creo que es la oportunidad para hacer un llamado a nuestros entes gubernamentales que nos apoyen en esa parte, porque la señal de celular, la que tenemos acá en el censo institucional, es muy mínima. Entonces prácticamente que estamos tan cerca de Bogotá, pero tan lejos, porque pues nuestra conectividad casi que es muy mínima. Igualmente pasa hasta con la señal radial. Nosotros acá no conectamos, no gozamos de este beneficio. Entonces, pues yo creo que es un gran reto esta situación de conectividad. Otro segundo reto que tenemos es seguirle apuntando a la escuela activa. Conozco la escuela activa desde la metodología Escuela Nueva, he tenido la oportunidad de estar cerca a la metodología de posprimaria y cerca a la metodología de telesecundaria. No lideré efectivamente estos procesos de telesecundaria y posprimaria, pero los conocí de muy de cerca y tuve la oportunidad pues de compartir la experiencia con docentes que lideraban estas metodologías. Entonces yo pienso que es muy necesario que nosotros demos el paso
los que aún estamos en esta metodología tradicional, que demos el paso a la metodología de esta escuela activa. ¿Por qué? Porque la escuela activa nos conlleva a seguir generándonos en competencias. Y entonces cuando nosotros nos llevamos a ese contexto de competencias, los estudiantes van a estar más motivados, porque no se va a tratar de una transferencia de conocimientos ni una acumulación de conocimientos, sino va a ser una transferencia, o sea, se va a transferir ese conocimiento porque se va a llevar a la práctica. Por ello, en este paso de la escuela activa, sería un gran reto nosotros poder Profe Sandra, por favor, ¿puede revisar su conectividad? Profe Sandra. Profe Sandra. Profe Sandra. Andrea, tenemos problemas con la profe Sandra. De las situaciones que está hablando ella, en este momento se fue la luz en el municipio, entonces la hemos perdido. Entonces, si quieres, pasamos a las preguntas rápidas y ya vamos a ver. Bueno, pues igual es importante rescatar que la profe Sandra nos hablaba del fortalecimiento de la educación rural a partir del fortalecimiento de algunas características que nosotros tenemos, como fortalecer de pronto la conectividad en nuestras veredas, no solamente con equipos de electrónicos, sino también con la señal del celular y de pronto con los canales comunitarios y radiales. Y también nos está hablando de la importancia de algunos programas de educación rural que tenemos a nuestra disposición, como el SAT, el sistema de aprendizaje tutorial, de pronto la telesecundaria, el sistema de aceleración del aprendizaje y entre otros modelos flexibles que nos pueden ayudar a educar y a alfabetizar a la población rural, como pues como para tratar de mejorar el panorama del que hablaba la profe Carolina. Profes, entonces los invito a que pasemos a las preguntas rápidas. Para dinamizar un poco el proceso, profe, yo me atrevería de pronto a leerlas, y de pronto ustedes pueden levantar la mano quien quiere contestar la pregunta, y así de pronto agilizamos un poco el conversatorio. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces, la primera pregunta que tenemos planteada: el Ministerio de Educación Nacional ha determinado la cobertura, permanencia y calidad educativa como ejes articuladores y pilares para la implementación exitosa de la educación rural. Desde su experiencia docente y pedagógica, ¿cree que estos ejes son suficientes? ¿Hacen falta incorporar otros? ¿Cuáles serían? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Me atrevo. Vale, profe Jairo, lo escuchamos. La verdad se atreve. Adelante, profe Jairo. Bueno, yo pienso que, pues efectivamente, calidad de cobertura son siempre indicadores importantes y permanencia indicadores importantes, pero también está eficiencia, y es la capacidad que tenemos las instituciones del Estado de llegar a cada una de las necesidades de los usuarios del sistema y de las entidades públicas de hacer el proceso. Asequibilidad, que es la necesidad de asegurar
gratuita y obligatoriamente a los niños y jóvenes en edad escolar y promover el respeto a la diversidad. Accesibilidad, promover la eliminación de todo tipo de exclusión y discriminación y proponer mecanismos de inclusión de todas las poblaciones reconociendo sus características para tener una accesibilidad material y económica. Aceptabilidad, relacionado con la calidad, tiene que ver con el reconocimiento de las profesionales de los docentes, de la infraestructura, de la seguridad y salud de las instituciones. Es un modelo de responsabilidad en términos de calidad, hablar de aceptabilidad. Y adaptabilidad busca que las escuelas, las instituciones se adapten a los alumnos, de manera que logre disminuir la deserción como indicador y favorecer la permanencia como indicador de poblaciones vulnerables dentro de las aulas. Adaptarse de acuerdo a la demanda y características de la población y promover el respeto a los derechos humanos. Me parece que son indicadores que hacen falta, como el de capital humano y capital social que propone Bourdieu. Gracias, profe Jairo. Sí, podemos concluir entonces que el profe Jairo nos agregaría, aparte de estos indicadores de acceso, permanencia y calidad educativa, la accesibilidad y la adaptabilidad, para que nuestra comunidad pueda incorporarse a las instituciones educativas. Profe Juliet, la escuchamos. Yo quería decir algo, es que digamos que pasa por todos los programas políticas de cualquier gobierno, y es que debe haber una asignación presupuestal, digamos, abierta, grande, y eso pasa por pensar cuál es la prioridad que ha tenido la educación para nuestros gobiernos, y pues no ha sido definitivamente la prioridad, porque la asignación se da más a la guerra, por eso la situación de conflicto tan fuerte también, y para la educación nos dejan lo más poco, y digamos que si no hay presupuesto real, pues digamos que ni uno ni 20 ejes se pueden cumplir. Eh, gran, gran llamado nos hacía el maestro Subiría en época de elecciones de revisar bien por quiénes votábamos y que tuvieran un plan de gobierno serio y responsable con plata para la educación. Ya. Gracias, profe Juliet. Sin lugar a dudas, históricamente el rubro o el presupuesto para educación ha sido muy marginado desde siempre. Creo que a nosotros nos ha tocado más desde la autogestión y nuestra capacidad de autorregulación que hemos podido conseguir algunos avances. No desconocemos las gestiones que hacen el ministerio y la secretaría y la gobernación, pero se quedan pocas ante tanta necesidad y ante tanta particularidad de la población rural que nosotros tenemos. Gracias, profe Juliet. Entonces pasaríamos a la segunda pregunta. Las zonas de posconflicto son un terreno abonado para implementar procesos exitosos de educación rural. ¿Cuáles creen que son los principales aspectos de una política educativa efectiva que asegure la justicia y equidad para estas zonas olvidadas por el Estado y la sociedad? ¿Quién nos quiere colaborar con esta pregunta? Repito la pregunta, profes. Hola. De nuevo. Gracias, profe Jairo. Lo escuchamos. Me parece que hay que retomar algo que es muy importante y es el Plan Especial de Educación Rural, un documento publicado a finales del 2018 y que marca la ruta para que el Ministerio de Educación garantice efectivamente las condiciones en las zonas de posconflicto. De ahí, pues, la necesidad del origen del concurso específico para zonas de posconflicto. En ese documento se plantean 11 propósitos básicos que debe cumplir el Plan Especial de Educación Rural, y que me parece que es un derecho que en términos de política fue acordado durante el proceso de paz, que
fue organizado para la educación rural postconflicto y que debe ser tramitado porque a eso se le pusieron bastantes recursos. Uno, garantizar la cobertura universal de toda la población en primera infancia. Dos, ofrecer modelos flexibles en educación preescolar, básica y media que se adapten a las comunidades y al medio rural con enfoque diferencial, lo dice el documento del Plan Especial de Educación Rural. Tres, criterios aquí definidos para la adecuación, mejoramiento, reconstrucción y construcción de la infraestructura educativa rural, incluyendo disponibilidad y permanencia de docentes calificados y el acceso a tecnologías de la información. Ahí lo dicen dentro de los comentarios que ven en Facebook, se hablaba de los grandes retos también en algunas de las intervenciones, pero ahí está puesto en política. Garantizar gratuidad educativa en educación preescolar básica y media, que es para todo el país. Mejorar las condiciones de acceso y permanencia a través de acceso gratuito a útiles escolares, textos, alimentación y transporte. Eso hace parte de los acuerdos que tienen billones de pesos para implementarse. Generar oferta de programas e infraestructura de recreación, cultura y deporte. Incorporar la formación técnica agropecuaria en la educación media. Ofrecer becas sin ningún tipo de interés, de acceso equitativo a hombres y mujeres rurales más pobres, a capacitación en términos de la formación técnica, tecnológica y universitaria, y garantizar apoyos para su manutención, dice el Plan Especial de Educación Rural. Promover formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas. Implementar programas especiales de eliminación del analfabetismo, discúlpenme. Y fortalecer la investigación, la innovación, el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas como agroecología, biotecnología y suelos. Son 11 de los desafíos de política pública posconflicto para la educación rural, que estamos en mora de garantizar su implementación en todos los aspectos y que están allí en un documento básico. En el colegio nos dimos a la tarea de leer el acuerdo de paz en diferentes momentos durante el proceso y nos dábamos cuenta que la ruralidad tenía un papel fundamental en el proceso del posconflicto y que la educación rural era importantísima en todo el proceso después del acuerdo de paz. Entonces, efectivamente, creo que el no conocer esas y ese Plan Especial de Educación Rural y el no exigir que se implemente es lo que nos ha llevado a seguir, digamos que desde el déficit, tratando de buscar estrategias para reducir las brechas de inequidad, pero ya está dado. Hay que garantizar en el maestro como intelectual de la educación, como trabajador intelectual de la educación y como actor político en la comunidad, debe contribuir para que la comunidad se garanticen esas condiciones puestas dentro del proceso de educación rural que ha planteado el país. Gracias, profe Jairo. Definitivamente creo que la educación rural debe apuntarle a su financiamiento, apuntar a la formación técnica y profesional de la población, impulsar el desarrollo tecnológico de nuestras comunidades. Creo que así podríamos resumir la intervención del profe Jairo y pues tendremos muy en cuenta el documento que él nos nombra para que ojalá sea un material de estudio para todos y de ahí empezar nosotros también a construir nuestra propuesta. Terminamos con la siguiente pregunta, profes. ¿Qué estrategias debe implementar el Estado para que los ambientes escolares rurales sean saludables y agradables en concordancia con las políticas agrarias, para que con las políticas agrarias nos sintonicemos con las dinámicas comunitarias? Esta es la última pregunta, profes, de nuestro conversatorio. Bueno, yo quisiera intervenir en esta pregunta. Adelante, profe Cindy. Y creo que es importante hablar de infraestructura también, unos espacios dignos. Creo que en la ruralidad está muy abandonada esta parte, y es decir, unos espacios en donde sean dignos para los niños y las niñas. Y de esta manera también intervenir con los padres. Es importante si hablamos de seguridad y de entornos protectores como
pues digamos que me encanta esa idea de crear entre las comunidades y veredas espacios protectores para los niños y niñas. Es decir, que lleguemos a los padres, al igual que también con todo lo planeado desde el municipio, por decirlo así, y crear estrategias en donde se puede hablar del desarrollo de los niños, de por qué es tan importante tener ambientes seguros para ellos y crear desde el inicio esa confianza. Yo creo que si tenemos esos espacios y creamos conciencia en la comunidad de la importancia de la confianza desde el inicio de la vida a los niños y niñas, estaríamos garantizando también el empoderamiento de toda una comunidad. Entonces creo que de pronto es eso que le aportaría y digamos espacios dignos, también que sean muy seguros, pero también dignos para todos y todas. Me escucho. Perdón, no había activado el micrófono. Ah, ya. Sí, yo fui. Para redondear lo dicho por la profe Cindy, ella nos plantea que el hecho de la inversión en infraestructura, tanto de la escuela como del hogar, plantea un espacio digno para el estudiante donde tenga las condiciones necesarias para poder desarrollar su aprendizaje y su personalidad. Y también nos habla de fortalecer en las comunidades y veredas los ambientes y entornos protectores. Es importante recalcar lo que la profe nos dice y es de pronto el trabajo en equipo con los diferentes entes del municipio que también nos puede colaborar, apoyar y aportar bastante para poder asegurar que los ambientes y los entornos sean agradables y sean protectores para nuestros niños, sobre todo en estas épocas de pandemia donde ellos están pues encerraditos es con su familia. Profes, así damos por terminado nuestro conversatorio. Les agradecemos mucho su participación. Lamentablemente la profe Sandra, que nos estaba hablando de conectividad y de señal, acaba de sufrir los embates de nuestro, ¿cómo se llama eso? Nuestro servicio operador de luz, que nos mantiene así sin luz a veces. Afortunadamente aquí no sufrimos esa falla eléctrica y entonces pudimos seguir adelante con nuestro conversatorio. En una próxima ocasión será que la profe Sandra nos colabore y pueda participar en el conversatorio. Les agradecemos, profe Jairo. Andrea, por fin, antes de terminar, sí, señora. Ay, qué pena. Antes de terminar, es que veo que hay algunos comentarios de las personas que nos están viendo, de los profes. Y quisiera hacer una pequeña invitación desde el Colegio Pío X. Estamos organizando el encuentro de preescolares del oriente cundinamarqués. Estamos con una actividad lúdica porque aquí como Johnny, Jorge, Marco Tulio también, y el profe Jairo nos indicaba cómo darle la oportunidad a lo lúdico, a lo artístico. Entonces sí queríamos hacer esta invitación, pues digamos que dándole chance y dándole protagonismo a los niños y a las niñas a partir de este encuentro. Entonces, mil gracias por la invitación, muchísimas gracias, creo que esos son espacios enriquecedores. Gracias, profe Cindy. Bueno, les estaba diciendo que les agradecemos enormemente su participación abierta. Fue un espacio demasiado interesante, así lo demuestran nuestros comentarios en el Facebook Live. Tenemos 62 comentarios. Saludamos rápidamente a Marco Tulio Monguí Mendoza, a Blanca Cruz, Emilce Moyano, Sandra Yadira, Ana Mercedes, Diana Patricia Quevedo, Luzmila Romero, Alexa Arevalo, Jenny Lisset, Viviana Martínez, Jorge Arturo Guevara, Johnny Alexander Pardo Rey, Caterín Tristancho, Eutequio Filemón Medina, Red de Orientadores de Cundinamarca que se hizo presente,
Blanca Rosa Segura Castillo, Herminda Carrillo, Diana Yurley, Diana Carolina Bedoya, Clara Lucía Torres, Oscar Eduardo Castañeda, Tata Betancourt, Lisette Arias Pardo, Inés Medina Rueda, que nos dice que de Cachipá y Cundinamarca se hacen presentes, Mariluz Martínez, Diosita Guevara Parrado, Daisy Castillo, Pilar González, tenemos a Diana Carolina Bedoya, Catherine Tristancho, Noreidita Negris, Carito Mora, Marisol Rodríguez, Rubí Carrillo y San Antonio del Tequendama también se hace presente. Hemos tenido bastante aceptación, no hemos bajado de los 65 views en vivo, entonces pues creo que es un buen inicio para nosotros, esto nos alienta a continuar y desde ya pues queda abierta la invitación para nuestro segundo conversatorio. Les agradecemos mucho y pues nosotros los docentes como sujetos políticos que estamos sujetos a la contradicción y que también debemos ejercer responsablemente nuestra ciudadanía, debemos aportar en estos espacios porque es una obligación moral, ética y política ayudar a transformar nuestra sociedad. Les agradecemos mucho a todos. Profe Carla, gracias por la iniciativa y pues estamos esperándolas de pronto en el Facebook Live. También nos pueden dejar como unas sugerencias para nuestro segundo conversatorio. Ya tenemos uno que responder las primeras preguntas que teníamos, cómo educar y qué enseñar y qué evaluar. Y podríamos plantear 2 o 3 más, ¿vale? Muchísimas gracias, profes, bendiciones, buena tarde a todos los que estuvieron conectados, les agradecemos mucho por su acompañamiento, por su participación, por dejarnos entrar en sus casas. Y pues nada, muchas gracias, solamente agradecimiento, bendiciones para todos, profe Carla. Muchas gracias a todos de verdad por haber asistido, muchas gracias a Carolina, Julieta, a la profe Sandra y al profe Jairo por habernos acogido en esta convocatoria. Esperamos que no sea el último ejercicio de conversatorio que hagamos, entonces también como haciendo la invitación a lo que todos nos decían, trabajemos en red, realmente es un trabajo importante, es necesario también ese diálogo entre pares. Entonces, pues una invitación abierta a todos los que nos están viendo en este momento a tener la iniciativa de estos espacios. Cuentan con la Escuela Normal para lo que necesiten y pues nada, muchísimas gracias a todos. Recuerden que pues estamos es para ustedes. Un saludo. Gracias. Marcela y a Carla. Bendito entre las mujeres, como siempre Dios me quiere muchísimo. Muchas gracias. A usted, profe, gracias por acompañarnos. Y creo que el gran cierre de esto entonces es la necesidad de la reivindicación del contexto rural por parte de todos nosotros como agentes políticos, como lo decía Andrea, posicionar nuevamente el sector rural y reconocer la importancia que tiene no solo para el sector urbano, digamos en esa cuestión binaria, sino también para la parte educativa y la construcción de ciudadanía también. Entonces creo que ese es el gran llamado a todos, a seguir trabajando por el sector rural, a seguir metiéndole empeño a la educación en el contexto rural y creo que pues esa es la gran conclusión de nosotros. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.